Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes, los escribas y los ancianos y les dijo: Un hombre plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia. Después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. A su debido tiempo envió a un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía. Pero ellos lo tomaron, lo golpearon, lo echaron con las manos vacías. De nuevo les envió a otro servidor, y a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes. Envió a un tercero y este lo mataron. Y también golpearon y mataron a muchos otros. Todavía le quedaba alguien, su hijo, a quien quería mucho, y lo mandó en último término pensando: respetarán a mi hijo. Pero los viñadores se dijeron: este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Y apoderándose de él, lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña. ¿Qué hará el dueño de la viña? Vendrá, acabará con los viñadores y entregará la viña a otros. ¿No han leído este pasaje de la Escritura? La piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Entonces buscaban la manera de detener a Jesús, porque comprendían que esta parábola la había dicho por ellos, pero tenían miedo de la multitud y dejándolo se fueron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, aquí el mensaje principal que hoy el Señor nos quiere dejar en esta fiesta que también nosotros estamos celebrando de San Justino, ¿verdad? San Justino, que fue mártir, por eso también el color rojo, es esa entrega generosa al pueblo. ¿Se dan cuenta que Jesús dice: les voy a contar una parábola? Le dice Jesús. Y les está hablando a los fariseos, a los doctores de la ley, en fin, a todos los que están al frente de la comunidad, a la comunidad judía, al judaísmo. Este es el cristianismo versus cristianismo, digamos, en este diálogo. Es una comunidad que es rechazada. Por eso, queridos hermanos, aquí Jesús, con el autor sagrado, estamos entendiendo que San Marcos le está diciendo qué es lo que ellos habían hecho con la presencia nada más y nada menos que del Hijo de Dios, que se ha encarnado, que vino en medio de nosotros, ellos mismos durante tanto tiempo pidiendo, clamando, Yumina, Ñandeyara, Orepetepe, Yumina, Orepetimomía lleva. Y entonces le va contando. Entonces esta es la viña, ustedes han pedido, el judaísmo es la viña. Y entonces eso se les entregó, dice, la vida, la humanidad, nuestra familia, nuestra iglesia. Ustedes son los que tienen que trabajar en la viña. Y bueno, ahora el Señor viene y nos pide los frutos. Estaba en lugar de producir frutos, de hacer que estemos bien verdaderamente como comunidad, que vivamos los principios y los valores del Evangelio, y bajabe, ñamondaya. Ñaña enriquecer ilícitamente con esa viña del Señor que se nos ha dado para todos. No estamos dando el fruto y no estamos entregando el fruto a la comunidad. A su debido tiempo envió para percibir lo que le correspondía. Este es nuestro tiempo, cada uno en los años que vive, 50, 60, 70, 80, 90 años, Bodila Yaikota. 6,60 hina, entonces ella es samana hina. Matecoba produciban estos 60 años. Tapopa outa hina ñande yara poranduche hace añadueña, añemomba ella lleva. Y entonces, en lugar de rendir cuenta y decir: Señor, soy honesto, hago lo que puedo verdaderamente, a pesar de mis limitaciones, procuro vivir de acuerdo a tus mandamientos. Taiko yayapó como estos que vinieron. Y cuando le piden lo que le correspondía, el Señor nos va a pedir los frutos de nuestro trabajo. Ellos lo tomaron, lo golpearon, lo echaron con las manos vacías. Tapeo llegó ahí, cuál embaema. Ñañemboyara del mundo, ñañemboyara de Itaipú, ñañemboyara de Yacinetá, ñañemboyara de las instituciones, ñañemboyara cuantoía. La ajeno entero lleva, Yaiburujangua, para beneficio nuestro. Queridos hermanos, es el mayor
egoísmo que puede existir, ¿entiendes? Y entonces, ante esta situación, y se dan cuenta que le envía a varios, a uno y a otro y a otro. Dice que son los profetas del Antiguo Testamento, quiere decir eso aquí en la historia, dentro de un contexto histórico. Son los profetas que fueron pasando y que le decía y le anunciaba, convertir minas, cambiar minas, amigo. Y con todos, ¿qué hacían? Lo ultrajaron, lo maltrataron, envió un tercero, lo mataron, lo golpearon. Y después le envió a su hijo, es decir, a Jesús. ¿Y qué hicieron? Lo crucificaron, lo mataron. Es decir, ñande guano peñande yarañe ese, ñande peya mina pe corrupción, peya mina pe iba ella po. Y la misma cosa. Vamos al revés y vamos a adueñarnos. Y ella ponían de religión, ñande ella pola, ñande ella hipotá. Total, nosotros somos los que estamos mandando aquí. Entonces, al mismo heredero dice, este es el heredero, vamos a matarlo y la herencia será nuestra. Ñañemumba ese de las cosas que pertenecen a la res pública, cosas del pueblo. Queridos amigos, al final el Señor les da esta lección y tomando el Antiguo Testamento, ustedes no han leído ese pasaje, la piedra que los constructores rechazaron, es decir, ustedes han rechazado, es verdaderamente la piedra angular, es Jesucristo, queridos amigos, el único que nos va a ayudar a formar una comunidad que vale la pena. Así es que ñaño pute un baite que nada, sé yo que cuera. Al final dice, ¿qué hará con estos viñadores? ¿Qué hará? Hace esa pregunta. Y bueno, entonces lo único que hará es acabará con esos viñadores y los entregará a otros. Queridos hermanos, que no perdamos esta oportunidad del reino de Dios. Peñande yarome eva cueñande. Peñande ñamba po ese es el lugar. Upepe la ñande ñamba po ana upepe ñande ya esa cana ñamo el reino de los cielos. Que así sea. Que así sea.